Buenas tardes, señoritas. Les saluda la profesora Gladys Coronel Fernández del área de Educación para el Trabajo y les da una cordial bienvenida a la ERA 5, actividad número 2. Nos encontramos en el mes de agosto, pues deseo que se encuentren bien en unión familiar. E iniciamos con el siguiente pensamiento que dice: la resiliencia es la capacidad de salir fortalecido de la adversidad y de convertirla en el camino a la excelencia. ¿Qué tan importante es aprovechar esas circunstancias difíciles que tenemos que pasar, siendo inteligentes, sacando un aprendizaje de lo que nos sucede y con esto pues nosotros proyectarnos a querer ser mejores, a tratar en lo posible de convertir esas dificultades en oportunidades de mejora de cada uno de nosotros. Acuerdos de convivencia. Para tener un clima armonioso debemos cumplir los siguientes acuerdos de convivencia. Apagamos nuestros micrófonos cuando no estamos en uso de la palabra. Levantamos la mano para participar. Respetamos las opiniones de los demás. Envío mi actividad en la fecha indicada. Título de nuestra sesión de hoy: Metodología del Design Thinking, fase definir e idear. Competencia: gestiona proyectos de emprendimiento económico o social. Capacidad que emplearemos el día de hoy: crea propuesta de valor. Desempeño: recoge en equipo información, la organiza y sintetiza sobre necesidades o problemas de un grupo de usuarios de su entorno. Define el problema y genera alternativas de solución acerca de promover el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra localidad a partir de su campo de interés, empleando como entrevistas grupales estructuradas y otras. Propósito: los estudiantes sintetizan la información para definir el problema y proponen ideas creativas como alternativas de solución. Campo temático: fase definir, idear, técnica, saturar y agrupar. POP, ¿cómo podríamos? Y la técnica matriz ERIC. Evidencia de aprendizaje: aplica las técnicas de saturar y agrupar para sintetizar la información. Redacta tu POP y cómo podríamos, de acuerdo con lo que estás trabajando, aplica la matriz de ERIC. Instrumento de evaluación: lista de cotejo. ¿Qué haremos en la presente semana? Recordemos y avancemos. En la actividad anterior logramos identificar las principales características de la diversidad cultural de nuestra localidad. Hemos redactado el desafío y desarrollamos la fase de empatizar. En esta actividad vamos a sintetizar la información mediante la técnica de saturar y agrupar. De esta forma se podrá definir la necesidad del usuario para proponer ideas creativas como alternativas de solución a las necesidades identificadas aplicando la matriz ERIC. Reto de la experiencia: ¿qué prototipo podríamos elaborar con la participación de nuestra familia y aprovechando la diversidad cultural de nuestra comunidad? Observemos la imagen. ¿De qué trata la imagen mostrada? Estudiantes que deseen hacer su participación con la siguiente pregunta: ¿qué lugares turísticos de tu localidad se pueden explotar respetando la diversidad cultural? Les comparto la situación. Pedro es un poblador del departamento de Lambayeque. En los últimos años no han habido muchos visitantes turistas en su localidad. Él ve un potencial turístico como visitar el Niño del Milagro de la ciudad de Eten,
que puede generar trabajos en los pobladores. ¿Cuál es el problema encontrado? ¿Qué ideas le podemos sugerir a Pedro? ¿Cuál es la posible solución al caso presentado? El propósito de nuestra sesión de hoy es: los estudiantes sintetizan la información para definir el problema y proponen ideas creativas como alternativas de solución. Design Thinking, fase definir. Iniciamos con un reto o desafío. La clase anterior hemos realizado la fase de empatizar y hoy día nos toca aplicar la fase definir con diferentes técnicas. Al final vamos a lograr un producto terminado. Sintetizando la información, técnica, saturar y agrupar. Para empezar con nuestra actividad, vamos a sintetizar toda la información recogida con la técnica de los 5 porqués de la entrevista. Podremos comprender dónde están las oportunidades para dar solución a los problemas o necesidades del usuario. Sintetizaremos la información recogida en la fase empatizar utilizando la técnica de saturar y agrupar. En inglés se denomina clustering, que significa crear grupos. De esta forma vamos a ordenar y sintetizar la información recopilada e identificar revelaciones o insights. Ejemplo del reto propuesto. Primero, revisamos cada ficha de la entrevista de la técnica de los 5 por qué que realizamos. Enseguida, escribimos las ideas más llamativas en el post-it o cartulinas de colores. Y luego vamos a agruparlo de acuerdo a un tema. Por ejemplo, difundir lugares turísticos, turismo fuente de ingreso, inversión en el turismo. Ahora vamos a recordar cómo se elabora el POV, el punto de vista. Para el punto de vista sabemos que necesitamos el usuario o usuaria, la palabra necesita, la necesidad, la palabra por qué y el insight. Al momento de redactar no debemos olvidar utilizar los verbos en las necesidades. Las revelaciones deben ser declaraciones concretas que permitan pensar en la solución. Fíjate en el siguiente ejemplo. Usuario. Las personas preocupadas por la suspensión de actividades turísticas en sus zonas necesitan organizarse para pensar en nuevas formas de difundir el turismo, valorando la diversidad cultural. Porque el insight o revelación, la pandemia está generando nuevos desafíos para sectores económicos como el turismo. Y en otras palabras, está forzando a que cada empresario relacionado a todos los sectores, y en este caso el turismo, pues tengan que reinventarse. Técnica, ¿cómo podríamos? Ya tenemos el problema definido, ahora debemos pensar cómo podríamos resolverlo. Para ello, vamos a utilizar la técnica ¿cómo podríamos nosotros?, que consiste en establecer la pregunta, por ejemplo, ¿cómo podríamos las y los adolescentes elaborar prototipos para difundir el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra localidad? Ejemplo propuesto: ¿cómo podríamos los pobladores y autoridades promover el turismo en el departamento de Lambayeque respetando la diversidad cultural de nuestra localidad? Generamos ideas creativas. Técnica matriz ERIC. Ya hemos identificado el problema o necesidad. En el siguiente paso será buscarle una solución. Generaremos una gran cantidad de ideas. Vamos a aplicar la técnica de generación de ideas creativas denominada matriz ERIC. En esta ocasión, una herramienta concebida en el año 2005 por Chan Kim y Rini Maumborg, profesores de la Escuela de Negocios INSEAD. Esta matriz deriva de las siglas eliminar, reducir, incrementar y crear.
y consiste en preguntarnos qué podríamos eliminar, reducir, incrementar o crear para diseñar una nueva propuesta que nos diferencie de la competencia. De este modo, se generan múltiples ideas creativas para plantear alternativas de solución a los problemas o necesidades identificados. Veamos el siguiente ejemplo. Técnica matriz ERIC. Problema. ¿Cómo podríamos las y los adolescentes elaborar prototipos para promover el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra localidad? Acciones que reducen los costos de producción. ¿Qué es lo que debemos eliminar? Las malas prácticas del turismo, en que las personas sean conscientes de que los lugares que van a visitar pues son un patrimonio de cada una de las ciudades, son lugares muy importantes, por tanto no se tienen que dañar. Entonces esas malas prácticas deben desaparecer para que el turismo pues tenga la acogida debida. Se debe eliminar también los riesgos para el visitante. Por ejemplo, en este caso, con la ayuda de la vacuna estamos eliminando el COVID-19, estamos en ese camino. También enfermedades o brotes pandémicos, por eso que se recomienda que a lugares como por ejemplo la selva del Perú deben de inyectarse una vacuna antes de visitar esos lugares, esas zonas. También se deben eliminar por ejemplo, los ataques terroristas contra la población civil, ya que en otros tiempos se daba, entonces el gobierno tomó sus medidas para que el turista pues tenga confianza de visitar nuestro país. Accidentes viales y aéreos, realizando las debidas técnicas, revisión de aviones, mantenimiento, ya sea de vehículos, también desastres naturales y provocados por el hombre. Se les debe informar al turista en qué épocas del año es mejor que visite, por ejemplo. Se debe eliminar robos, estafas, ataques sexuales o crimen local, y eso tiene un papel preponderante la Policía Nacional del Perú, dando seguridad no solamente a los pobladores del país, sino también al turista, saberlo guiar, capacitar a sus policías para que estos puedan brindar información confiable al turista. Inestabilidad social y política, como se ha dado en estos últimos tiempos, eso se debe eliminar para tratar que el turismo pues aumente en nuestro país. ¿Qué se debe reducir? Se debe reducir los canales de difusión para evitar estar gastando demasiado en publicidad. Se debe trabajar con la segmentación del público objetivo, es decir, el segmento de clientes interesados en visitar ciertos lugares turísticos, ¿no? Porque a algunos les gusta, por ejemplo, los museos, a otros les gusta practicar deportes, por ejemplo, el canotaje, el surf, y eso va a depender entonces el segmento al cual estará dirigido el lugar turístico. Acciones que aportan la diferencia de los demás. ¿Qué se debe incrementar y qué se debe crear? Incrementar, revalorar la diversidad cultural, por ejemplo, la artesanía ancestral, la medicina, gastronomía, la conexión con la naturaleza, labores culturales y agricultura, ganadería, entre otros aspectos para promover el turismo. ¿Qué se debe crear? Se debe elaborar material de difusión físico o digital, como por ejemplo aplicativos
Hoy en día ya existe una app creada en Lambayeque por unos jóvenes para que puedan incentivar el turismo. Esta app les informa al turista qué lugares turísticos existen, a qué distancias, etc. También se recomienda crear páginas web con respecto a los lugares turísticos de nuestro departamento de Lambayeque, crear un canal en YouTube, eh, como salen, por ejemplo, en la televisión, ¿no? Que graban a los diferentes lugares turísticos, cuánto es la distancia, en qué lugar se puede hospedar, cuál es el costo, cuánto tiempo es recomendable quedarse en ese lugar, en fin, todos los datos y sobre todo videos que puedan ser grabados de cada uno de los lugares turísticos y esto pues subirlos a un canal de YouTube. Entre otros recursos para difundir el turismo, respetando la diversidad cultural de nuestra localidad. Esta técnica nos brinda un abanico de posibles alternativas de solución a las necesidades identificadas. Por ejemplo, promover el turismo a partir del conocimiento ancestral de la artesanía mediante afiches, revistas o catálogos, la medicina ancestral como alternativa de promoción del turismo haciendo uso de las redes sociales, la gastronomía ancestral como oportunidad para promover el turismo, creando aplicativos o canales en YouTube, y el aprovechamiento de las labores culturales de la agricultura y la ganadería para difundir el turismo mediante las páginas web. De esta forma podemos elaborar prototipos para difundir el turismo respetando la diversidad cultural de mi localidad a fin de mejorar la calidad de vida de los pobladores. Ahora, señorita, les toca autoevaluarse para que puedan reconocer sus avances y en lo que quieren o requieren mejorar. Coloca una X de acuerdo a lo que consideres. Luego escribe las acciones que tomarás en cuenta para mejorar tu aprendizaje. Bien, el criterio de evaluación: sinteticé la información sobre las necesidades de las personas y generé ideas creativas e innovadoras como alternativas de solución a las necesidades identificadas, las cuales permitirán difundir el turismo, respetando la diversidad cultural de nuestra localidad. Muchas gracias.